Hola a todos, con mucha ilusión empezamos el curso ADN Barça en Sudamérica, el juego de base de la ciencia de la complejidad. Y hoy dictamos la clase número uno llamada del juego de posición o juego de ubicación al juego de pase, naturaleza y lógica interna del juego. Lo primero es entender que esta mirada Barça es la mirada desde las ciencias de la complejidad, ¿vale? ¿Qué son las ciencias de la complejidad? La idea más importante para entender esa relación entre ciencias de la complejidad y juego es que el todo es más que la suma de las partes. Cada elemento por el que se divide el fútbol, ¿no? Tradicionalmente, que es técnica, táctica, física y psicología, se entiende como un todo, como algo donde esas partes interaccionan, se interrelacionan, ¿de acuerdo? Cobra sentido solo dentro de la red de interacciones que lo rodean. Es decir, la técnica por sí sola no es nada o es otra cosa, pero la técnica dentro del juego se involucra con las demás partes y se convierte en otra cosa, ¿sí? El todo es más que la suma de las partes. La ciencia de la complejidad tiene muchas características. La más importante es la autoorganización, la autopoiesis, que es la característica básica de los seres vivos. Quiere decir que hay una poesía muy buena de Khalil Gibran que dice que nuestros hijos no son nuestros hijos, sino que son hijos deseosos de la vida misma, ¿no? Y un poco tiene que ver con eso de que los seres se autoorganizan, ¿no? Aunque nosotros no queramos, son auto-eco-organizadores, dependen de su entorno, dependen de todos, no solamente de una persona, ¿no? Una de las principales características es esa, de que no hay un jefe, no hay un ente superior que controle todo, sino que todo es una red, ¿vale? No hay jerarquía, sino que todo funciona mediante red, ¿no? Incluido el aprendizaje, ¿sí? La ciencia de la complejidad entiende que el juego del fútbol es un juego de relaciones entre seres humanos, ¿vale? Entiende que todo está conectado, ¿vale? Trata el juego como lo que es, ¿no? Dentro de un entorno abierto y cambiante, absolutamente variable, ¿de acuerdo? Para mí la principal característica de la ciencia de la complejidad es la autoorganización, esa autopoiesis de la que hablábamos, ¿no? Que es la capacidad de los seres vivos para generar orden y estructura a partir de esas interacciones, ¿vale? Sin jefe o un centro que lo dirija todo. Otra de las características son las propiedades emergentes. ¿Qué son las propiedades emergentes en la ciencia de la complejidad? Las propiedades que surgen solo en relación. Nosotros podemos ver a Xavi Hernández con Andrés Iniesta y Cesc Fábregas y entender que de manera aislada son débiles, son lentos, parece que se van a romper, pero juntos surgen propiedades emergentes, ¿no? Mediante balón, juntos ante rivales, se convierten en los más rápidos, en los más fuertes, y esa jugada que por sí sola es lenta, ellos la hacen rápida, ¿no? O sea, surgen unas propiedades emergentes. El fútbol es un juego de relaciones y no se puede entender de manera aislada. El gran avance de la idea Barça ha sido este, ¿no? Por eso vemos a André Iniesta o Xavi Hernández, que son los ejemplos más claros, que sin ser muy buenos en un apartado como puede ser el apartado físico, son los mejores del mundo, ¿no? Porque al final se trata de eso, de tener una mirada global de las cosas, una mirada integral, de integrar todos los elementos y verlo desde ese prisma, ¿no? Más características de la ciencia de la complejidad es que no es un juego lineal, hay no linealidad, ¿vale? Es un juego de incertidumbre, de cambio, incluso si pretendemos que nuestros juegos o nuestros jugadores sean creativos, la creatividad nace de romper lo tradicional o lo preestablecido y abrirse a lo nuevo, ¿no? Entonces, en la idea base siempre se ha dicho que es un modelo cerrado y obsesivo, y es al revés, es un modelo abierto y absolutamente cambiante, donde se entiende la verdadera naturaleza de los jugadores en relación. Al final la idea base tiene mucho que ver con dejar ser al jugador, pero entender que todo depende del sistema de relaciones donde se involucra a la gente, ¿no? Y además de una idea con T generales, que es la lógica interna del juego, que es la lógica de darle importancia a la pelota, de priorizar el pase para hacer patente el número de jugadores y de intentar jugar el mayor tiempo posible más cerca del arco contrario que del arco propio, ¿sí? Si es con el mayor número de gente y mediante pelota, mucho mejor. Entonces, lógica interna del juego, naturaleza, ciencia de la complejidad, todo tiene que ver con la idea Barça o manera de jugar del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Otra de las características de la ciencia de la complejidad es la adaptación, aunque yo cambiaría esa palabra y pondría transformación, porque
dentro del modelo de juego, de la idea de juego Barça, no existen las funciones adaptativas de que te adapta a lo que hay, sino que lo transforma siempre, porque siempre es contenido inédito. Porque para mí también la idea clave en la idea Barça es entender que no hay dos seres humanos iguales, que todo el mundo es diferente, que todo el mundo es único, singular, y el Barça lo que hace es entender eso, entender que todo el mundo, de que no hay dos jugadores iguales y respetar esa singularidad, esa novedad única, ¿no? Y al final se trata de respetar la naturaleza del jugador. Y otra de las características son los bucles de retroalimentación, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y es que en fútbol siempre hablamos de organización, de equipo ordenado, de equipo trabajado, cuando el juego oferta otra cosa, ¿no? Hay bucles, como vamos a ver ahora, que todo es unidad. Otra de las claves de la idea Barça es hacer unicidad de las cosas. O sea, juego-jugador es una única cosa, ataque-defensa es una única cosa. Para mí se trata de encontrar la renaturalización del juego y la unicidad del mismo, ¿vale? Entonces, en esa organización del juego, de organizarse, es un bucle que tiene que ver también con la desorganización y con la reorganización. Todo forma parte de una misma fase, todo es lo mismo, ¿vale? Este bucle es una forma de entender cómo evolucionan los sistemas complejos, ¿vale? La organización, el sistema alcanza un cierto orden o equilibrio. La desorganización, ese orden se rompe, surgen crisis, caos, incertidumbre, lo que el entrenador tradicionalmente ha intentado corregir cuando el error es parte fundamental y motor del juego, ¿vale? Y la reorganización, que a partir del caos el sistema se transforma, ¿vale? Generando un nuevo orden diferente al anterior. Todo esto que estamos hablando forma parte de una misma fase. ¿Por qué? Porque el cambio, el caos, la inestabilidad, el ruido, el error, la incertidumbre, en la última rueda de prensa de Guardiola lo recalca mucho, ¿no? De aceptar que el Real Madrid te va a contragolpear. Y cuanto antes aceptes eso, más va a controlar el juego. Porque va a ser más competente con su entendimiento. Va a ser más competente con lo que el juego es, ¿no? Y es la manera para ser competitivo, para llegar a ser competitivo. Entonces, esas cosas que parecen negativas son fuentes de innovación y evolución. El error es parte y motor del juego. En lugar de pensar en crisis como fracaso, Edgar Morin, que es el padre de la ciencia de la complejidad, propone verlas como etapas necesarias para crear algo nuevo. Es la parte imprescindible del proceso creativo. Y es que esta mirada positiva de las cosas, que la tenía Johan Cruyff, tiene mucho que ver con la idea Barça. Johan Cruyff, cuando le diagnosticaron cáncer, llegó a su casa diciendo que tenía buenas noticias. La mujer le dijo que qué locura era esa, que cómo va a ser una buena noticia que tenga cáncer, ¿no? Y él dijo que sí, porque antes se ponía en manos de los doctores y antes podían encontrarle una cura. Y ese pensamiento Johan Cruyff lo llevó siempre a su vida y a la cancha. Y él decía que si el equipo es bajito y no va bien a la marca, no puede defender bien los saques de esquina o los balones parados, no otorguemos balones parados, no otorguemos saques de esquina. Si un rival se desmarca muy bien, Cruyff decía que no lo marquemos. Es decir, era mirarle siempre lo positivo. Por eso, cuando vio a Xavi Hernández y a Andrés Iniesta, nunca fue un problema para él que fueran bajitos, que fueran lentos, que fue como de Xavi, que se decía que ralentizaba el juego, etcétera, etcétera, ¿no? Era siempre verle la verdad a las cosas desde esa mirada positiva. Para mí tiene mucho que ver este día Barça, que también es una mirada de llevar la iniciativa, una mirada proactiva, y algo que también es proactivo es el reglamento. El reglamento invita a un juego propositivo, a llevar la iniciativa, porque el objetivo es marcar más goles que el contrario, ¿vale? Y el reglamento cobra un papel importantísimo en esta idea Barça y en esta mirada del juego desde lo integral, y es que Juan Malillo hace unos años, en un vídeo que abrió los ojos, ¿no?, ante lo evidente, que muchas veces lo evidente es lo más difícil de ver, y Juan Malillo dijo que el mejor libro de táctica es el reglamento, porque en el reglamento nos propone una manera de jugar, un estilo de juego que aumenta las probabilidades de ganar. Las posibilidades siempre están, pero aumenta las probabilidades de ganar. Nosotros como entrenadores, como trabajadores del fútbol, lo que pretendemos es aumentar las probabilidades de ganar, ¿sí? Es verdad, es cierto que lo más importante en el juego son los jugadores en cuestión, con su característica única. Y
esas características son siempre diferentes y puede que no encajen en esta lógica que propone el reglamento. Pero por eso es importante, el otro día viendo un documental sobre Xabi Alonso, recalcaba equipos históricos y él siempre también defendía equipos que fueron puramente contragolpeadores, equipos que se montaban en bloque bajo y basaban su juego en el contragolpe, pero respetando siempre las características de los jugadores que había en cuestión, ¿no? Y eso está bien. Pero nosotros como entrenadores tenemos que no podemos olvidar esa lógica interna del juego. Esa lógica interna del juego que nos dice el reglamento, ¿sí? Y es que el reglamento con sus reglas nos propone ese estilo. El Barça de Guardiola o el Manchester City de Pep juega lo mismo que dice la lógica interna del juego, lo mismo que dicen las reglas. La regla número 2 es el balón. Entonces todo tiene que girar en torno a la pelota. No podemos pensar en algo que rehuya o que niegue la pelota, ¿de acuerdo? La regla número 3 es el número de jugadores. Entonces, si tenemos también una mirada compleja, integral de las cosas y vemos las reglas desde ese prisma, entendemos que si la pelota es súper importante y el número de jugadores también lo es, el pase se hace imprescindible, ¿vale? Y la regla número 1, que son los elementos y las dimensiones del terreno de juego, nos dicen que lo ideal es estar más cerca del arco contrario y más lejos del arco propio, ¿vale? Porque el objetivo es hacer gol y que no te hagan. Entonces, la idea o lo que propone el reglamento es disponer de la pelota el mayor tiempo posible con el mayor número de jugadores en cancha contraria cerca del arco rival y lejos de tu arco. Y esa es la idea y la propuesta de la idea Barça, de Guardiola y cada vez más de más entrenadores, ¿no? Entonces, si observamos, el juego de posición o juego de ubicación que hizo famoso el FC Barcelona nace con el reglamento. Allí se nos propone un estilo de juego ecológico y rentable que es relativo a nuestra naturaleza esencial como seres vivos, seres humanos, ¿de acuerdo? Cuyo los argumentos que tiene el reglamento no necesitan elevaciones morales, pues siguen normas de estricta ética medioambiental. Hablar de reglas es hablar de ser humano que juega libremente. Juan Malillo comenta que el reglamento está tan bien hecho que ha servido como ejemplo en ámbitos más importantes, en ámbitos legales, en ámbitos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que el reglamento habla mucho de nuestra naturaleza esencial. ¿Cuál es nuestra naturaleza esencial? La de sentirnos plenos o llenos desde el disfrute, desde la iniciativa, desde el compartir, desde la solidaridad. Y aquí entra en juego algo muy importante que son los valores. Por eso también la idea Barça recalca eso, ¿no? Y la idea Independiente del Valle. Entonces no solamente el juego, es un juego sostenido de valores, ¿de acuerdo? Porque es lo que nos va a sostener todo, ¿sí? Entonces el reglamento también está lleno de eso, está lleno de solidaridad, de responsabilidad, de empatía. Hay una regla que dice que si te quedas con menos de 7 jugadores el partido termina. Hay empatía en eso, ¿no? El reglamento está muy bien hecho, está muy bien realizado, ¿vale? Pudiéndose decir que el reglamento es de carácter iusnaturalista. Pudiéndose decir que el reglamento es de carácter iusnaturalista, correspondiente al derecho natural, cuyos argumentos son propios e intrínsecos de la naturaleza humana. Parafraseando a Jean-Paul Sartre, el desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser, el desamparo va junto con la angustia, hay muchos entrenadores desamparados eligiendo quiénes son. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el vídeo de Juan Malillo diciendo lo importante que es el reglamento en la táctica, dice que es el mejor libro de táctica jamás escrito. Y antes de ver el vídeo, vamos a sacar los conceptos tácticos que nos propone el reglamento. De la regla número 1, nosotros podemos sacar varias ideas, ¿no? De los elementos y dimensiones del terreno de juego, podemos saber que es importante las ubicaciones lógicas para con los objetivos del juego, donde nosotros nos ubicamos para conseguir los objetivos del juego, ¿vale? La salida de balón desde atrás es importante, ¿vale? Porque si en la segunda regla, que es el balón, es importante y queremos no perderlo y queremos asegurar su disposición, la salida de balón desde atrás se hace importante para no rifar la pelota, no perderla y darle viabilidad, ¿no? Otro concepto que nace de esa regla es la presión alta. Si el balón es lo más importante, nosotros queremos recuperarlo inmediatamente. Si además queremos estar cerca del arco rival, nada mejor que la presión alta. Voy a por balón y voy a estar cerca del arco rival, ¿sí? Entonces, son conceptos que nacen de interpretar las reglas. Ubicaciones lógicas para con los objetivos del juego, la salida de balón desde atrás para asegurar la disposición, que es tan importante, y la presión alta en el deseo de estar cerca del arco rival y en el deseo de recuperar rápidamente la pelota, ¿sí?
Después está el balón, que se puede entender la presión tras pérdida. Yo dispongo de la pelota y cuando lo pierdo, inmediatamente quiero recuperarlo. Más tarde hablaremos sobre la regla de los 5 segundos. Y el número de jugadores, que nos hace entender el pase como fusible del juego, donde se priorizan los pases cortos. ¿De acuerdo? Todo lo que el juego necesita. Y está contravenir la lógica interna que tienen todos los modos cognitivos, sin contravenir eso, hay un elemento a mí que me parece bastante primordial, pero que si es realmente sistémico, es que la cosa es todo. Nada es más importante que nada. No, obviamente, cuando los consumidores, digo, yo soy una persona con 15 años, sabía que me acabo de cuidar del 5 de 3 y 45 pasos. Nosotros hemos ido construyendo ese tipo de cosas que vamos a repetir por la inseguridad de colectiva y de hemos ido transformando todo y reduciendo pensando que una de las cosas que hemos reducido mucho y que tiene que ver con el reglamento que si vamos a ir atrás es que construimos posibilidades con toda la idea. Ahora, que habla sobre cómo puedes hacer para posibilidades objetivos que no son aquí, ahora que estudiamos ahora tenemos la posibilidad hay algunos otros, por favor, no podéis dejar nada sin porque las probabilidades de ganar son muy grandes. Juan Malillo en el vídeo nos recalca la importancia de lo que nos dice el reglamento, ¿no? Para fijar lo que es nuestra táctica. Dice una idea muy importante y es que en la ciencia de la complejidad todo está conectado y todo es importante. Eso hace ver que una idea importante en el juego que es ser 11, es decir, todos participan, no lo que hace el extremo izquierdo pertenece únicamente a lo que hace el extremo izquierdo, ¿no? Sino lo que hace el extremo izquierdo tiene que ver con lo que está haciendo el lateral derecho, con lo que está haciendo el arquero. Todo es una red conectada, ¿no? Hay una idea, una historia muy buena del gol de Maradona contra los ingleses, donde ese gol fue de todo, ese gol fue del entorno, del contexto. De hecho, Maradona cuenta que él siempre quiso pasársela a Valdano, y Valdano acompañaba en la carrera a Maradona e iba influyendo en esa situación. Porque el rival tenía pendiente a Maradona, pero también estaba mirando a Valdano. Todo intervinieron para que sucedieran esas cosas, para que surgieran esas cosas, ¿no? Para que surgieran esos momentos. Y Maradona cuenta que él en todo momento quiso pasársela a Valdano, pero no encontró un momento y como que se vio obligado a hacerlo por sí solo, ¿no? Pero en el gol de Maradona interviene Valdano, intervienen sus compañeros y también los rivales, ¿de acuerdo? Otra de las cosas importantes que entendemos del vídeo de Lillo es que el error es parte fundamental del juego y los entrenadores como que queremos evitarlo, queremos corregirlo, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo y es el gol que hace campeona del mundo en 2010 a la selección española, que es la selección con el juego más pulcro, ¿no? de la historia, ¿no? El más limpio. Y ellos son campeones del mundo con una jugada embarrada o sucia, ¿no? Donde hay malas decisiones, donde los pases no son limpios, donde hay un mal centro de Fernando Torres, donde hay un despeje de Van der Vaart, donde hay un pase que rebota a Cés, donde Jesús Nava en una esquina de la cancha intenta regatearse a dos, lo que en la teoría es una mala decisión. Pero esto evidencia que el error es parte y motor del juego, ¿no? Todo es un continuo y nosotros como entrenadores no podemos pretender que todo sea pulcro y limpio, ¿no?
Hay otra idea que dice San Paolo de las cosas claras que no clarísimas, las cosas como bosquejos, ¿no? Y más en fútbol, que es un fenómeno complejo. Todo esto tiene que ver con entender el juego como un fenómeno complejo, ¿sí? Como hemos dicho, donde prima la autoorganización, los seres son autoecoorganizadores y las propiedades emergentes, ¿vale? Que son los comportamientos o los patrones que surgen cuando las partes interactúan, ¿no? Y que no se ven en las partes de manera aislada, ¿vale? Aquí vamos a sacar varias ideas de Guardiola y de Marcelo Bielsa, ¿vale? Y es que el gran concepto es que nos defendemos con el balón, ¿vale? Tenemos que tener el balón tanto como sea posible y ser agresivos cuando no lo tenemos. Guardiola dice que la pelota es lo que nos da orden, nuestra estabilidad es la pelota, nosotros encontramos el equilibrio en la pelota, porque desde esa mirada integral y compleja, donde no podemos olvidarnos de de ninguno de los elementos, la pelota se vuelve imprescindible. Y para tener estabilidad, para tener orden entre comillas en fútbol, necesitamos no olvidarnos de nada, ¿no? No olvidarnos de que la pelota es una de las reglas, que jugamos con compañeros, que el objetivo es hacer gol en arco contrario y evitar que nos hagan en el nuestro, ¿no? Guardiola además comenta que en el fútbol cuando tienes la pelota tienes que andar prácticamente, correr solo en el momento oportuno. Cuando no tenemos la pelota tenemos que correr como si no hubiera un mañana, ¿vale? Él lo ha recalcado mucho y al final la idea se resume en que el equipo quiere disponer de la pelota el mayor tiempo posible y cuando no lo tiene quiere recuperarla rápidamente, ¿de acuerdo? Es hacerle honor a la pelota, cuidar la pelota, darle valor, quererla, amarla. Si uno tiene eso en su equipo, uno transmite eso en su equipo, ya tiene mucho de la idea Barça. Y Marcelo Bielsa comenta algo interesante y es que defender corriendo hacia adelante era una cosa que no existía, refiriéndose a la recuperación de la pelota del Barça. ¿Entienden esa frase? Se pierde la pelota y en vez del repliegue, que es el mensaje natural, no creo que sea el mensaje natural, yo creo que el mensaje natural sí es recuperar la pelota por ese poder hipnótico que tiene lo redondo. Desde pequeño a nosotros lo que nos enamora es lo redondo y para mí la pelota es lo natural. Pero Marcelo Bielsa se refiere al mensaje tradicional, al mensaje en el que nos hemos manejado durante tantos años, ¿no? Y es que es el mensaje natural, el Barcelona hacía lo contrario, defendía yendo hacia adelante. Otra de los conceptos y de la idea importante, la idea Barça, es defender corriendo hacia adelante, que tiene mucho que ver con la regla de los 5 segundos, que es querer recuperarla rápidamente. Después Isaac Guerrero, que ha trabajado en el Fútbol Club Barcelona durante muchísimos años y está a la altura intelectual de Francisco Cirulo, Joan Vilá, y que son los grandes promotores de esta idea o impulsores, ¿vale? Y él dice que la idea Barça es la más sencilla de interiorizar. ¿Por qué? Porque va en el sentido natural del juego jugador. No hay artificio, es un juego que nos permite expresarnos a 360 grados de manera multidireccional con el balón como elemento central de nuestra organización. Es decir, un juego altamente complejo, donde no hay artificio, porque lo artificial es mucho más difícil de aprender. Por ejemplo, las coberturas, el repliegue en bloque bajo, una presión coordinada a determinados jugadores, los automatismos, eso que es artificial es mucho más difícil de aprender. En cambio, la idea Barça, que se entiende como algo muy complicado, no lo es. Aprender a organizarse alrededor del balón y a comunicarte con tu compañero es algo que se capta rapidísimo, es decir, de manera instantánea. ¿Por qué? Porque es volver a la esencia del juego, es recuperar tu naturalidad. Yo como entrenador he dirigido en España, en China, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y siempre me han hecho la misma pregunta, y es qué diferencia hay entre jugadores, países, culturas, ¿no? Y al final la idea Barça tiene que ver con despojarse de esa cultura para desvelar la esencia natural de los jugadores. Es decir, respetar la naturaleza de los juegos y las reglas son las mismas en todos sitios. Es decir, en China las reglas siguen siendo las mismas. Elementos y dimensiones del terreno de juego, balón, número de jugadores, y en todos los países son las mismas, ¿no? Y también son jugados por seres humanos. Entonces, no hay artificio, lo artificial es más difícil de aprender y se trata de desvelar o volver a la esencia del juego, que es volver a la infancia, recuperar lo que surge de manera natural, sin pensarse mucho, ¿no? El otro día escucho una frase de Andrés Iniesta que dice: cuanto más pienso, más me equivoco. Y el fútbol tiene mucho que ver con, como hemos dicho antes, la unicidad del juego. No se trata de ataque-defensa, juego-jugador, una toma de decisiones, no se trata de percepción-decisión, sino todo es una misma fase. Pablo Aimar creo que era el que decía: no sé si Messi piensa o ejecuta antes, simplemente lo hace.
simplemente lo hace y ese comportamiento se ve comprometido por su entorno, por su contexto, por su red de relaciones. Ahí está la clave de la idea Barça. Entender que el juego no es algo aislado ni individual, sino que todo es colectivo y todo global y se debe ver o mirar desde lo integral, ¿vale? Fijaos que Isaac Guerrero aquí lo deja muy claro, y es que el jugador debe estar preparado para actuar, no para pensar. Hay un ciclo sensación-acción donde percepción, decisión y ejecución son una única cosa, ¿vale? Aquí hay un párrafo sobre de mi libro, El Barça con Xavi, una filosofía de juego con natural, donde decimos que lo trascendental en la Masía es paradójicamente físico, pues resulta de la sensación donde el lenguaje no se interpone, donde la realidad es percibida sin límites, sin filtros tristes como la adjetivación. Infancia viene de la palabra infans, que significa sin lengua, es decir, cuando no se piensa, cuando no encerramos la realidad en palabras, porque al final la palabra es un concepto y un concepto es limitado, y el juego es infinito, y el juego es ilimitado, ¿no? Entonces, lo trascendental en la Masía es paradójicamente físico. Creo que es Carlota Torrent la que invita a pensar con el cuerpo jugando, de hacerle caso a tu cuerpo. También lo dice el preparador físico de Guardiola, ¿no? De pensar con el cuerpo, de sentir, porque la idea Barça es más que un pensamiento, es una sensibilidad, ¿vale? Y es una sensibilidad inasible en conceptos, ¿vale? Que entiende que solo cuando el intelecto humano está libre de ideas y creencias, cuando no construye lo que debería ser y depela lo que es, cesa el conflicto y emana el vínculo verdadero. Para mí es importante en esta idea diferenciar entre construir y despelar. La idea Barça no se construye, se desvela, se descubre. Esto se lo escuché a Óscar Cano cuando le preguntaron, ¿el jugador nace o se hace? Óscar Cano dijo, el jugador se hace descubriendo las capacidades con las que nace. Y yo creo que la idea Barça es esto, ¿vale? Después, Francisco Cirulo dice que nosotros lo hemos venido llamando juego de posición, juego de ubicación, tiki-taka, pero él invita a la sencillez y a la claridad, es decir, vuelve a la esencia, lo hace todo más sencillo, diciendo que es jugar al pase, ¿vale? Pues se ajusta más a lo que hace nuestro equipo. Dentro de ese juego integral, lo más importante es la pelota, entonces jugar al pase es mucho más apropiado que juego de posición, ¿no? Que es como darle importancia a la posición cuando no es así, cuando la pelota es lo que te determina todo lo demás, ¿no? Gracias a la pelota tú te comunicas con el otro y gracias a la pelota tú dominas el tiempo y el espacio. Y gracias al pase uno se determina como ser social. Entonces jugar al pase es mucho más apropiado que juego de posición, juego de ubicación, ¿vale? Esta idea tiene que ver con la renaturalización del juego, con la unicidad del mismo, ataque-defensa, estamos hablando de lo mismo, juego-jugador es unidad, y hay una frase que me gusta mucho y es que jugar es olvidarse del yo y reintegrarse en el eterno círculo de la naturaleza. El otro día hablando con Guti, Guti me decía eso, ¿no? Decía que al final en los partidos uno juega casi en automático, juega de manera inconsciente, sin pensarlo, ¿no? Perdiendo la noción del tiempo. Ahí es cuando uno muestra su verdadero ser, ahí es cuando uno está jugando, ¿vale? Y el fútbol tiene el poder de la sociedad perfecta, porque uno entiende, ¿vale? Pero que la sociedad no es perfecta, no aborda el consumismo, tal, no sé qué, tal, tal. Pero el fútbol no, el fútbol es distinto. En el fútbol tenemos la posibilidad, la oportunidad de ser nosotros mismos a través del juego. Lo que decía Johan Huizinga, de que no somos homo sapiens, somos homo ludens. No es el hombre que piensa, es el hombre que juega. Ese libro es un librazo, es espectacular, lo recomiendo. ¿Vale? Francisco Cirulo, lo que hemos dicho antes, organizarse en el espacio sin priorizar la pelota es faltar a lo integral. Es decir, si queremos ser integrales y queremos integrar las cosas y queremos ser desde esa mirada de la complejidad, tenemos que entender que la pelota es imprescindible, ¿vale? Entonces la referencia en el juego es el balón. Las referencias no son las porterías ni son las áreas. Es un equipo que se organiza en el espacio, ¿no? Se organiza, lo que hace es, a través de la pelota, domina el tiempo y el espacio, ¿vale? Entonces las referencias no son ni las porterías ni las áreas, nos organizamos en torno al balón y cuando no lo tenemos queremos recuperarlo rápido. Juan Malillo, hablando de esa unicidad del mismo, dice que el fútbol no es ofensivo ni defensivo, ¿vale? El reglamento solo dice que hay que marcar más goles para ganar y nosotros hemos decidido no llevarle la contraria. Por eso partimos del balón, porque sin él no se puede hacer goles, ¿vale?
Dame un segundo. Vale, vamos a continuar. Vale. Según Paco Seirulo, el pase, que es tan importante, es el principal generador de emociones. Siempre hay que recurrir al equipo, pues cuando aparezcan los fácticos o negativos, tenemos el recurso del pasarnos el balón como solución inteligente. Es decir, cuando un equipo no se encuentra, nada mejor que atrevernos a pasarnos la pelota. Porque nos va a dar confianza y porque nos va a ir construyéndonos, desvelando lo que nosotros somos, o nos va a ir estabilizándonos, aunque no sea una palabra completa, no sea una palabra tan apropiada, ¿no? El balón define que podamos acceder a un espacio u otro y que podamos asistir en el tiempo concreto a un jugador u otro. El jugador se comunica a través del pase porque es la única manera eficiente de escucharnos. Todo lo que no sea eso son señales de humo, es comunicarse a través de bengalas, ¿no? Entonces el balón, el pase es lo que define el tipo de partido. Seirulo comenta que todo el jugar es pase y solo se juega si entre todos se logra disponer del balón, ¿vale? Que es nuestra fuente de energía para poder hacerlo. Solo así nuestro equipo juega, disfruta, crea, comparte, gana, que son palabras clave de la idea Barça. No es un juego preciosista donde la pretensión es que salga bonito, ¿no? Todo tiene que ver con ganar, con la rentabilidad de ganar, con la competición, ¿vale? Con ser competitivo y con ser competente. Entonces se juega, se disfruta, se crea, se comparte y sobre todo se gana. Aquí vamos a ver unos ejemplos de unos vídeos de mi último equipo en Nicaragua, ¿de acuerdo? En Primera División de Nicaragua con Club Deportivo Cotal, donde tratamos bien a la pelota. Valenzuela, casi se repite lo del primer tiempo, gol de Locotal e inmediatamente 2 minutos después del Ferretti, Sergio Celedón, casi se da la respuesta al inmediato por parte del Walter Ferretti, pero qué bien que le cae este gol al partido, porque le va a dar emoción, porque todavía está ahí el equipo de Cotal, todavía pelea, va a tener la chance, es uno. Es solamente un gol la ventaja que tiene ahora el Walter Ferretti, por lo cual tendrá el equipo de Bogotá la chance de ir al ataque, la chance de querer proponer algo y poder conseguir el gol del... Vale, vamos a ver la siguiente jugada. Valenzuela, si se repite lo del primero, a los dominios del guardameta Valenzuela, inmediatamente 2 minutos después del Ferretti y Sergio Celedón, casi se da la respuesta al inmediato por parte del guardameta Ferretti, pero que bien que cae este gol al partido a la que le va a dar emoción, porque todavía está ahí para que la juegue tercero, Leonardo, y este cortito, adelanta bien para aquí Mena, se viene Mena. Vale, se vio un poco ralentizado, pero yo creo que se percibió la idea de ser a través de la pelota y a través del paso, ¿vale? Intentar viajar juntos, intentar priorizar la pelota, cuando se pierde querer recuperarla rápido. Entonces se ve la idea de ser un equipo que construye a través de la pelota, que le da valor a lo redondo, ¿vale? Vamos a pasar a la tipología e intenciones del pase, ¿sí? Y Seirulo dice que hay 3 conceptos clave que definen la idea Barça, que son jugar al pie, jugar de cara y jugar al primer toque. Seirulo comenta que jugar al espacio no tiene que ver tanto con la idea Barça, porque el que juega al espacio está obligando al otro a que vaya donde él quiere. Y al final la idea Barça es un compartir y un invitar a que cada uno sea lo que es, ¿no? Invitar a la creatividad, y uno invita a la creatividad jugando al pie. Entonces, aquí comenta que la importancia de jugar al pie. Jugar al pie, jugar de cara, entendiendo cómo son las ubicaciones lógicas y las reubicaciones lógicas del juego, y jugar al primer toque, que es algo que ha comentado Johan Cruyff mucho tiempo, para darle ritmo al juego y volver esa circulación impredecible para el rival. Pero, y esto uno lo piensa, y Seirulo habla de que jugar al espacio es como imponer la visión de uno al otro, y eso no es tan bueno, y es algo muy interesante, aunque es verdad que en algunas jugadas, bueno, balón al espacio y sirve, ¿no? Pero entender entender la idea Barça. Y comprendemos que es la triada que expresa el juego omnidireccional,
el juego que va en todas las direcciones, que abarca todas las direcciones, que jugar al pie, jugar de cara y jugar al primer toque. Pero al final uno promueve un juego creativo cuando la recibe al pie, ¿vale? Y un poco la idea también de asegurar la disposición de la pelota, que es lo que te va a hacer recuperarla más fácil, ¿vale? Entonces, la triada que expresa el juego omnidireccional le da mucha importancia a jugar al pie. A través del balón, como hemos dicho y recalcado durante toda la charla, dominamos el tiempo y el espacio, y es la relación entre uno y otro, ¿vale? Entre yo y mi compañero. Hay algo muy interesante que dice Seirulo también, todo lo que dice Seirulo es interesante, pero él comenta que la pelota es nuestra cuando enlazamos 3 pases. Con 3 pases nos equilibramos, disponemos del espacio-tiempo e identificamos la intención colectiva. Cuando el equipo no se encuentra y quiere perder el miedo, yo creo que no hay mejor manera de perder el tiempo que sumando pases, ¿vale? Dani Alves cuenta una anécdota con Leo Messi, y es que Guardiola siempre quería que los pases tuvieran una intención en cuanto superaran a una línea de presión o generaran algo, ¿no? Pero muchas veces Messi iba cerquita de Dani Alves y Dani Alves se la daba a él sin generar nada. Y Alves comenta que a Guardiola no le gustaban ese tipo de pases, pero que ellos lo veían muy importante porque daba confianza a Messi, lo involucraba en el ritmo de partido. Es decir, le generaba cosas que son intangibles, ¿vale? Que tienen que ver con la confianza, con el ánimo, que al final el fútbol es mucho eso. Entonces, un pase que no generaba una intención táctica clara, pero sí generaba confianza en Messi, y eso lo comentaba Dani Alves. Entonces entendemos que el pase da confianza, y por eso Seirulo dice que con 3 pases no equilibramos, disponemos del espacio-tiempo e identificamos la intención colectiva. La pelota es nuestra, y somos dominadores del partido cuando enlazamos 3 pases. Me parece muy interesante. Los hombres, de favor, va. Buscar. Mira. Árbitros de relaciones como poco siempre entre 3. Como poco son entre 3. No es una casualidad que haya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad. El 3 es un número maravilloso para el juego. En grupos de 3, mínimo, cualquier práctica del juego de fútbol. Porque aparecen 2 dimensiones mínimas del juego, derecha e izquierda, en todos los juegos que participan. Entonces estamos creando un ambiente perceptivo, global, que es válido para cualquier situación nueva que aparezca. Mientras que si colocamos la línea y solo colocamos de frente para que toque el balón bien y vaya bien dirigido a mi compañero, estamos coartando, estamos limitando el ámbito de relaciones interpersonales, por ejemplo. Y si se hacen en grupos de 4, mejor. Y que sean alrededor de ti, a distintas distancias, mejor. Y pasar por el centro todos. Es buenísimo, es brutal. Él da gloria al número 3. Dice que el número 3 es muy importante. Y es que cuando hay 3, aumenta la complejidad y aumentan las direcciones, ¿no? Cuando hay 2 solamente hay una misma dirección. Cuando hay 3 ya la posibilidad es distinta. Y yo creo que tiene mucho que ver con los triángulos, con los triángulos asociativos que históricamente se ha relacionado al Barça, ¿no? Y al final es muy interesante. Darle importancia al número 3 cuando enlazamos 3 pases, y también en cuanto a las ubicaciones, ¿no? Para aumentar esa complejidad y para, lo veremos más en la siguiente diapositiva, para ir contra el movimiento del rival. Al final se aumenta la complejidad cuando el rival no sabe si se le había pasado a uno u otro, ¿no? Entonces, muy interesante. Otra de las ideas es los pases cortos, ¿vale? Hay que ir a viento de las leyes naturales. Las leyes naturales están en el reglamento, pero también fuera del reglamento. Hay una ley natural que es la ley de la gravedad, y esto lo dice Juan Malillo, y es que dice que si manda un balón arriba, la ley de la gravedad te lo baja. Entonces no será lo ideal llevarla por ahí abajo. La ley de la gravedad ya nos está diciendo que la pelota hay que llevarla por abajo, ¿no? Y los pases cortos son mucho más seguros que los pases largos. Pase corto, en distancia corta te asegura la disposición, y el priorizar pases cortos te junta a ti, y cuando la pierdes estamos más juntos para que esa recuperación tras pérdida sea más efectiva. Entonces los pases cortos influyen positivamente en esa integridad del juego, en ese juego mismo, ¿no? En distancias cortas fallan menos pases, y si pierdes el balón tu transición siempre es más corta porque la vas a recuperar antes. Entonces priorizar pases cortos y pases al pie es una de las grandes características de la idea Barça. Vale, vamos a ver un vídeo de mi equipo en tercera división A de Chile, Provincial Ranco, en el año 2021.
Dos hombres, El Salvador va a querer cambiarse al sector derecho, primero está en la marca Contreras por el bicho, la tiene Alarcón ahora con Salcedo y Alarcón, Robles para Martínez, los aplausos que caen para el Club Deportivo París, arranca ahora con Parra para Robles para Josué, Martínez con Robles, empieza el tiki-taka, es el juego de y se molesta el equipo rival. Exactamente, en cualquier momento puede quedar una amarilla, atentos, Contreras. O sea, así jugaba Provincial Ranco en 2021 en Tercera División A de Chile. Ese partido lo ganamos 1-0, íbamos ganando 1-0 en ese momento y lo teníamos donde queríamos, ¿no? Que era en cancha contraria, lejos de nuestro arco, bien juntito, dominando la pelota, ellos hundidos y cada vez más hundidos porque nosotros decidíamos sobre el tiempo y el espacio. Más tarde veremos una diapositiva del Paco Gómez muy interesante sobre esto, ¿de acuerdo? Y priorizábamos el pase corto, ¿no? Para encontrarnos todos, para compartir todos, para disfrutar todos. Sobre el tercer hombre, que es uno de los conceptos que se repite mucho sobre el juego de posición o idea Barça, hay una cosa muy interesante que dice Pablito Aimar, y es que yo me retiré sin saber qué era el tercer hombre. Siempre hicimos cosas que le han puesto nombre después. En River hicimos muchos goles así, me apoyaba en Ángel, que era más técnico, me la devolvía y se la daba a Saviola, que era una bala. Nunca entrenamos eso, nos salía naturalmente, después me enteré que esa jugada es el tercer hombre. Y es que el tercer hombre es un comportamiento espontáneo entre jugadores, es una cognición primitiva, sin reflexión, análisis ni concepto, que nosotros los entrenadores lo hemos instaurado y queremos sistematizarlo para que se dé aquello que queremos, ¿no? Y el juego no es eso, el juego natural es otra cosa, y ese tercer hombre surge de manera natural en una idea integradora, en una idea de llevar la iniciativa, de querer disponer de la pelota, de querer jugar en cancha contraria, en una idea valiente, ¿vale? En lo que es la idea Barça. El tercer hombre surge de manera espontánea y es algo que si se sistematiza, empeora el juego, ¿vale? Lo que hemos comentado antes de Francisco Cirulo sobre los triángulos, sobre la importancia del número 3, es esa triangulación, esa multidireccionalidad para que no se identifique lo que quiero e ir en contra del movimiento del contrario. Y es que cuando intervienen tres, esa red triangular, hay una nueva dimensión, hay nuevas comunicaciones y se multiplica la multidireccionalidad, se genera profundidad y amplitud, ¿vale? Y si hay dos no, se activa el pensamiento combinativo. Y al final esto tiene mucho que ver con los pases cortos, con el mantenernos en distancias cortas, ¿de acuerdo? Con el querer la pelota, con esa mirada integradora que no descarta el balón, sino que lo hace eje de todo y determina nuestro jugar. ¿Vale? Otro de los conceptos importantes es la presión tras pérdida y la regla de los 5 segundos, aunque no me gusta hablar de regla, ¿no? Pero bueno, así lo comentó Domenech Torrent, que fue asistente de Pep Guardiola. Y es que cuando el equipo pierde la posesión del balón, defendemos corriendo hacia delante. Todos los jugadores cercanos presionan de inmediato y de forma coordinada con el objetivo de recuperar el balón antes de que el rival pueda organizarse. De esta manera nosotros aumentamos la dominación territorial, evitamos contraataques, mantenemos la disposición del balón y reforzamos el control emocional, de que nosotros estamos llevando el ritmo del partido y estamos disponiendo de la pelota, ¿no? Y el rival no. Raúl Caneda, entrenador español, dice algo muy interesante, muy importante, y es que la presión tras pérdida es efectiva siempre y cuando el equipo haya realizado una buena disposición de pelota. Él comenta que una secuencia larga de pases hace que el rival haya estado corriendo durante muchos segundos detrás de la pelota, lo que le ha generado una fatiga física y mental, ¿vale? Y esa fatiga genera errores cuando la recupera, porque al final se trata de que el balón nos ha juntado a nosotros y ha separado del rival, ¿vale? Una vez que el rival lo recupera, no tiene línea de pase porque lo que ha hecho esa disposición previa nuestra ha sido separarlo. Por eso es tan importante la pelota, el pase. Si nosotros tenemos una buena disposición de la pelota y priorizamos esos pases cortos, va a ser mucho más fácil que la recuperemos después. Y esto hace entender que el juego es unidad. Esto aboga la unicidad del juego, ¿no? De que ataque-defensa es una misma fase, igual que juego-jugador es una misma cosa, ¿no? No es que un juego sea una cosa y el jugador sea otra y nosotros queramos meter una cosa en otra, ¿no? Es lo mismo, juego-jugador es lo mismo. Y hay que entender que la táctica son los jugadores entre sí. Si nosotros queremos determinada táctica, vamos a juntar a Xavi Hernández con Andrés Iniesta y Busquets, va a salir una cosa distinta que si junta a Gareth Bale con Cristiano Ronaldo y Khedira, ¿no?
Aquí vamos a ver un vídeo de Jali Divino Niño, mi equipo en segunda categoría de Ecuador en el año 2022, donde hay una secuencia larga de pases, donde priorizamos pase corto y cuando la perdemos vamos a recuperarla rápidamente. Solo nombre, un solo suspiro, un solo corazón acá en Arturo Zavala Ramírez. López, la hace bien López, que bien López ahora. La deja por zurda con Lucio. Lucio. Para Delgado. Nuevamente combinando con López, Alan, López. Por la zurda Montaño. Lo encuentra al medio Delgado. Se ubica Jali en ofensiva, Delgado. Ahí la perdemos e inmediatamente vamos, todos los jugadores cercanos van a recuperarla. No hay otra que recuperarla. Se va a quedar con la técnica. Y esto, que parece que es algo matemático de quién va, quién no va, quién se queda, al final la idea es recuperarlo, lo dice Guardiola. Ir como perro al hueso, o sea, morder, dejarse la vida yendo. Ahí hay algo primitivo, instintivo, ¿vale? Sí es verdad que en esa presión, a los últimos hombres tuyos, puedes centralizarlo. ¿Para qué? Por si te sobrepasan, que tus jugadores tengan buenas ubicaciones. Sí es verdad, sí es cierto, es algo lógico. Pero todos los jugadores que estén cercanos a esa pérdida deben presionar inmediatamente, ¿no? Vale. Juan Malillo comentaba lo que hemos comentado antes, de que las leyes naturales nos dicen que lo más conveniente es jugar por abajo, la ley de la gravedad atrae la pelota y la hace caer, así que lo mejor es llevarla por ahí, ¿vale? Y sobre la ubicación y reubicaciones lógicas, estoy escribiendo un segundo libro que se llama ADN Barça en Sudamérica y este párrafo entra dentro de ese libro, y es que las ubicaciones suceden y surgen y lo hacen de manera instintiva. Es la manera instintiva dentro de un grupo de jugadores donde priman los valores, de respetar el espacio del otro. ¿Vale? Igual que la madre que duerme con su bebé sin despachurrarlo. Es algo que se siente, que se percibe, ¿no? Entonces, lo que hacemos es organizarnos alrededor del balón, que es el eje magnético que con sus polos atrae los elementos. Es decir, el eje es la pelota. Y tenemos 11 jugadores compartiendo la pelota con el objetivo de hacer gol en el arco contrario. Y lo que va a determinar la ubicación y trayectoria de los 11, ¿vale? Lo determina la pelota. Y lo determina también las ganas de quererla. Y todo es posible. ¿Por qué? Porque uno entiende, y lo veremos más adelante en una diapositiva sobre las distancias de Pedro Mendoza, un artículo de Pedro Mendoza espectacular. Y aquí en el párrafo yo pongo el ejemplo de la fuerza gravitacional con la luna y las mareas, diciendo que las mareas del mar son generadas por la rotación de la luna. Es decir, aquí en el fútbol sería la rotación de la pelota, es lo que genera la marea. Es como, también tiene mucho que ver, si la pelota es el imán y hay 11 jugando, las ubicaciones lógicas suceden de manera natural, ¿no? Luego otra idea importantísima, interesantísima de Joan Milán, que lo hablaremos también en la siguiente diapositiva, es que más que hablar de posiciones, hay que hablar de gente en ayuda o gente en cooperación. Gente que está cerca del balón y gente que está más lejos, pero sigue siendo partícipe de la jugada. Lo que hemos dicho de ser otro de los grandes conceptos. ¿Vale? Se entretiene Javi Fuego. Motos en Francia, Le Mans sale estar con la GP, segundo Marc Márquez, y en el Giro de Italia hoy, como decíamos, lleva 26 en Liga, el Portugués 45, está muy agradecido, que se lamenta porque le ha faltado un televidente. Casemiro Ramos. Tiro de cabeza de Cristiano después con el pie de Rodrigo. Ahora que se recupera, ahora entra en el terreno de juego y sí, ya está restablecido. Rodri con potencia, se va viendo el hijo, lo viene Marcel. Ahí va atrás, quería jugar el largo, Carvajal dijo, pero recuperado. Rodri que para... Vale, hemos visto un vídeo de Rodri en el Villarreal donde vemos que sus funciones y roles son distintos al ecosistema del Manchester City. Vemos que las ofertas individuales, o sea, las posibilidades individuales del jugador las oferta el contexto, la oferta el sistema de relaciones en el que está inmiscuido. Aquí vemos a Rodri en un Villarreal donde tenía pocas opciones de pase por delante, ¿vale? Porque su línea defensiva estaba por detrás, más otro pivote. Al final las opciones que tenía por delante eran pocas
y eso, más que recibirla al pie, lo que querían es buscar al espacio, ¿no? Entonces, lo que se le posibilita a Rodri es distinto a lo que se le posibilita en el Manchester City, donde siempre tiene mucha gente por delante y además en distancias cortas queriéndola al pie. Rodri dice que cuando juego solo tengo más jugadores por delante, tengo más chances de jugar de delante. Y también recalca que lo que necesitas de acuerdo a tu oponente, y ambos sistemas son los que estamos utilizando. Es decir, que al final el jugar con menos gente atrás o más gente adelante tiene mucho que ver con quién juegas, ¿no? Contra quién juegas, ¿sí?